Lautaro Castro, docente de genética en la FAUBA. Hoy Lauti nos va a contar sobre la alimentación en tiempos de conflictos bélicos, de guerras. Porque bueno, aunque se ponga muchísima guita en armas, la comida sigue siendo el motor de nuestros pequeños cuerpos, por lo menos hasta ahora, porque sé que se vienen guerras con drones, ¿no? Y robots un poquito más cerca de Skynet. Bien, por las dudas aclaramos que no nos gusta la comida, pero no nos gustan las guerras. Lauti después dirá lo suyo, no sabemos qué opina. Y antes de entrar, Lautaro nos adelantó que vamos a hablar sobre el menú en diferentes batallas y guerras de la historia, y vamos a llegar hasta las Malvinas. Según lo que estuvimos charlando, hay algunas recetas que sobrevivieron las guerras y quedaron en la cultura gastronómica actual. Hola Lauti, ¿cómo estás? Buenas noches, muy contento de estar acá de nuevo. Si fuera por mí, si les diera la nafta, estaría una vez por semana acá. ¿Esto fue un reclamo al aire acaso? Sí. Pensé que solamente me pasaba en mi casa esto. ¿Escuchaste la ley de financiamiento? O sea, dale, ¿no querés hacer laboral? Estamos cansados, Lauti, por favor. Esta columna era del año pasado. Sí. Bueno, vamos, cortemos la cháchara, vamos a hablar de guerra. Es un tema bien delicado. ¿Cuál es tu idea con esta columna? Bueno, es verdad que es un tema delicado. La idea de la columna es intentar mirar la guerra o distintos conflictos a lo largo de la historia desde una mirada que los libros de historia muchas veces sí la tienen, más si son específicos sobre la parte logística de cómo son las batallas, pero que en el imaginario popular, en las películas, en los relatos, cuando uno proyecta lo que fue una batalla, no piensa en cómo era la alimentación, sino piensa en la Edad Media, en tipos con armaduras completas tirándose flechazos y espadazos o martillazos, o piensa en el cruce de los Andes como la gran epopeya heroica, y realmente hubo la mitad de personas llevando alimento y llevando armamento que los combatientes. Entonces es casi tan importante como el soldado ese tramo logístico. Entonces la idea es hablar un poquitito de cómo llegaba la comida al frente. Mencionó lo del cruce de los Andes porque había muchas mulas que tenían incluso tipo pasturas para las mismas mulas, para los caballos y ¿no es cierto? Y comida para los soldados. Claro, ahora tengo los números en el aire, no lo tengo acá en mi machete, pero más o menos hubo 3.500 soldados que cruzaron y 1.200 porteadores, más mulas, etcétera. Entonces, el problema, bueno, ya nos estamos adelantando, pero el problema no es conseguir tantos soldados, sino poder alimentarlos y mantenerlos. Pero bueno, la idea no es hacer como una banalización de la guerra, como un mero número logístico, sino hacer como un recuento histórico, un repaso histórico de estos conflictos, intentar iluminar esta dimensión que es tan importante como la comida. Y es lo que venimos preguntándonos cada columna que hacemos, que más o menos podríamos hasta haber empezado la primer columna con la misma pregunta, que es ¿qué comemos? ¿En qué situación? En este caso, en una batalla. Cuando hablas de batallas épicas o históricas, me imagino muchas pinturas, y entiendo que a veces los artistas no ponían en escena a los que llevan la comida, porque bueno, capaz un frasco de bienísima, unas galletitas marineras no eran tan hegemónicas, ¿no? Pero bueno, vos nos desaznarás. Bien. ¿Por dónde querés arrancar, Lauti? Y por donde arrancó todo Occidente, que es Roma. Qué construido. Sí. Roma es donde vamos a iniciar porque fueron los primeros en tener una logística alimentaria clave en su avance por el mundo. Dominaron y conquistaron un montón, no porque tenían buenos soldados, que además sí, no porque tenían buenas armaduras, buenas técnicas de combate, sino porque tenían caminos. Tenían barcos que podían llevar al frente, podían movilizar cientos de miles, han movilizado 200.000, 300.000 combatientes en diferentes momentos, no batallas de 400.000 o 300.000 personas, pero sí movilizar ese número de combatientes gracias a que tenían vías de suministro que no se cortaban nunca, y justamente las grandes vías romanas fueron los que le permitieron ese avance. Y en el momento en que dejaron de mantenerlas, fue cuando cayó el gran imperio. Buenísimo. En términos de lo que comían, acá nos pisamos un poco con la columna pasada que hablamos de
de los viajes ultramarinos, de las expediciones, porque hay una comida que se repite siempre, que es la galleta dura. Ese hard stack que habíamos dicho, que se cocinaba con harina y agua, se cocinaba, se secaba, se volvía a cocinar, se volvía a secar, así varias veces. Eso es una alimentación que duró hasta 1800 y hasta 1900 todavía. También se consumía mucho agua con vinagre y hierbas como para tapar un poco el sabor al vinagre, porque si era agua sola estaba estancada y se pudría, pero con un poco de vinagre y con hierbas se podía tomar sin problema. También me pongo a pensar la cantidad de veces que tuvieron que probar cuántas veces tenían que disecar esa galleta para que uno no le pegue una tremenda gastroenteritis, o ese agua, cuánto vinagre le tenían que poner para que no te vayas por el baño durante un viaje en guerra. Y seguramente hubo mucho prueba y error y muchos años, y la verdad que iniciaron como esos grandes procesos de aprendizaje de los procesos de la naturaleza, iniciaron ahí. Entonces me los imagino probando. Excelente. En ese momento los legionarios romanos marchaban con mochilas que los podían abastecer 15 a 20 días con estas comidas. Pero también tenían, además de toda esta vía de suministros, tenían la estrategia que se siguió usando en la Edad Media, que era el pillaje. Entrar a una nación, entrar a un pueblo, saquearlo a diferentes, ¿cuál es la palabra? A diferentes niveles. Saquearlo a cero. Y eso generaba mucho conflicto con la población local, porque bueno, me estás conquistando, me estás dominando, pero bueno, también me estás matando de hambre. Entonces ahí la alimentación se empezó a usar también como una vía de poder llegar a conquistar lugares y como un arma para dominar pueblos. Llegando a la Edad Media, acá lo que pasó es que en un mundo feudal donde cada pequeño feudo combatía contra el otro, estuvieron años conquistando Normandía, perdiendo Normandía, conquistando Normandía, perdiendo Normandía, que esas vías de suministro romanas ya no existían. Entonces, mover 200.000 hombres para combatir ya no era una opción. Las grandes batallas de la Edad Media, sin contar algunas de las cruzadas, que bueno, fueron bastante fenomenales, fueron de 6.000 contra 8.000, 3.000 contra 5.000, números que no eran tan altos. Batallas que son importantes como, no sé, la de Agincourt. Hace un ratito estábamos hablando de películas. En 2019 salió la película del Rey, que bueno, relata esa batalla. Está bastante históricamente mal hecha, pero está buenísima. Y eran grupos muy muy pequeños porque no tenían esas mochilas de 20 días de suministro. Lo que tenían era avanzar y robar al pueblo, y en un momento no podías seguir robando, tenías que suministrar. Una cosa que me llama la atención también, estás ahí en plena guerra, entras a una casa de un enemigo entre comillas y encontrás una comida que decís, esto está buenísimo. Ahí debe haber habido bastante mezcla también, o recetario robado, esas cuestiones. Pero bueno, vos nos dirás. Sí, después vamos a llegar a eso, pero sí, realmente siempre que hablamos de la comida, de las recetas, siempre lo que comentamos es que la comida es cultura, la comida no es estática. Cuando uno dice, no, la receta original de la carbonara es así, ponele que la carbonara es un invento un poco más moderno, pero hay recetas que son tan antiguas que distintos pueblos, distintas familias hacen las cosas distinto. Y uno que fue un legionario romano, que fue a Etiopía, volvió con un saber distinto que el que estuvo en lo que era Rusia, por ejemplo. Entonces ahí había unas mezclas que seguramente no quedaron registradas, pero muy interesantes. Igual, perdón, Lau, hiciste referencia a ejércitos pequeños, ¿no? Te referías a eso de 8.000 personas o algo así. Pero también estaban las cruzadas, ¿no? Que movieron ejércitos tipo gigantescos, y ahí asumo que habrán aprovechado caminos previos y habrán tenido... Sí, pero la diferencia con las batallas estas que decía que eran más chicas es que las cruzadas unificaron un montón de banderas distintas que avanzaron hacia Jerusalén, hacia Egipto, y combinaban muchos... no son países, pero muchas banderas, reinados que se aliaban para esa cruzada. Entonces sí podían avanzar de esa manera.
Igual muchas fallaron porque no lograron suministrar el alimento a la gente. Bueno, volvamos a la comida, ¿te parece? Sí. ¿Seguimos con la historia? Y Bueno, la comida. Después bueno, la Edad Media transcurre medio que de esa manera, sin grandes suministros en las batallas, y llega la revolución en la guerra, que es las guerras napoleónicas, y la llegada de lo que es la lata. La conserva. La primer conserva se hizo en 1810. Nosotros estábamos ahí, acá, planificando algún tipo de revolución, y ellos estaban allá haciendo una lata que era de vidrio. La hizo un pastelero francés, si mal no recuerdo, en 1810, que, bueno, Napoleón sacó como una especie de concurso, como un subsidio que hoy estamos pidiendo y escribiendo un montón. Yo ahora estoy escribiendo unos a Neotropical Grassland, conserva así. Mirá como tío chivo. Sí, mal. Lata de vidrio antiintuitivo, ¿no? Lata, sí, porque en realidad era una especie de cerrado al vacío de vidrio con una lata de metal. Después los ingleses trajeron el latón. Pero bueno, de esa manera lo que pudo hacer Napoleón es envasar en un lugar y llevarlo, y que las cosas duren 5, 6, 10 años. Entonces ahí resolvió un montón de problemas de alimento, y además Napoleón creó lo que eran las panaderías de campaña, que creaban, al lugar donde iban, construían una panadería que podía generar, o sea, 400.000 raciones por día. Ah, bueno. Era una locura. Eran de vidrio como frascos de mermelada, ¿no? Sí, bueno, era un problemita de transporte, pero te llegaba al frente. Sí, no te quiero poner en aprietos, pero ¿tenés idea qué ponían en esas latas de vidrio? Porque, bueno, re porteño lo mío, pero sí, arveja, lenteja, garbanzo. Sí. Yo soy feliz con eso. Sí. Carne. Sí. Bien. ¿Legumbres entonces? Sí. Bien, excelente. Por ahí con algún procesito para bajar la pH, algo así, ¿no? Para la conservación, imagino. Sí. Una sal. A ver, hay que ver exactamente la patente de este muchacho, de cómo lo hacía en ese momento, pero con cocer al vacío. O sea, hoy en día a las conservas sí se le controla el pH y todo, pero uno pone el material, hace ahí algún tipo de esterilización, se cierra al vacío y queda. Más allá de controlar mucho menos el pH. No estoy diciendo que lo hagan en su casa. Hay que aprender y estudiar. Está muy bien. Después de toda esta historia de Napoleón, llegamos a la era industrial de la guerra, que es cuando se cambió nuevamente como el paradigma. Empezamos por las vías de suministro, pasamos al pillaje y al robo, después a las latas y a las cocinas de campaña, y ahora con la Primera Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial, llegamos a un punto en donde empezamos a darle a los soldados pequeñas cajitas con raciones, súper pensadas, estudiadas, calculadas, en donde aplicaron la ciencia de la nutrición para crear estas raciones. Entonces se calculaba cuál era el déficit calórico que iba a tener el soldado para determinada acción. Entonces se creaban las raciones de esa manera. Obviamente tenían que estar estandarizadas. Con la Segunda Guerra Mundial, especialmente los de Estados Unidos, crearon como tú una familia de raciones distintas, que el paracaidista tenía una, el soldado que bajaba en Normandía tenía otra, el que iba en el avión tenía una, el que iba en naval tenía otra, dependiendo de sus necesidades y cualidades particulares. Ahí se industrializó la gastronomía de guerra de una manera increíble. Sí, siento que tengo más imágenes, claramente por películas, que tiran comida en grandes cantidades con, ¿cómo se dice? Parachutes, me sale. Paracaídas. Paracaídas. ¡Qué cipallo! Perdón, mamá. Claro, ahí de todo, ¿no? Como conservas, carne, sí. Embutidos. Bueno, hay un montón. Es como que sería difícil contarte cómo es la cajita de ración normal, pero como la más famosa era la caja K, la ración K, que en general tienen como desayuno, almuerzo y cena. Es una cajita que tiene algo liofilizado, algo seco, que se hierve y se come caliente.
Eso es algo que no pasaba antes en las guerras. Comer comida caliente no era común. Salvo que volvieras del frente hacia como la base a comer. Ok. Así que tenías distribuida una ración para cada momento del día. Eso, bueno, no me lo esperaba para leer. Sí, tenías galletitas, que es algo que vamos a hablar después en el segundo bloque de Malvinas más específicamente. Ok, y en otro programa mencionamos lo del café también. Como hay muchos inventos diseñados para que sea fácil de transportar y algo que tenía que viajar muchos kilómetros y se tenía que consumir. Sí, y tenía que llegarle, porque imagínate vos sos un soldado, estás en Vietnam, estás luchando contra un pueblo que está defendiendo su patria y querés ir a la selva, tirarte tiros con el Vietcong, volver y encima querés comer y la comida te está en mal estado. Eso te desmoraliza. Y muchos de las batallas que se fueron perdiendo a lo largo de la historia, de las que tenemos registro, es porque más allá de que las cantidades de soldados, las estrategias son importantes, si un soldado llega cansado, llega sin alimento, llega con 10, 15 kilos menos de lo que tenía hace 2 meses, ese soldado no puede pelear. No puede pelear ni con una lanza ni con una AK-47. En la intro dijimos que había algunos platos que quedaron en la historia gastronómica. ¿Nos tirarías 2 o 3 que hayan estado, no sé, en las napoleónicas o en la primera o en la segunda? Sí. Bueno, en la Primera Guerra Mundial había una que yo la hago. Ahora se volvió como fancy, se volvió como de Palermo. Qué mal estamos con las palabras, ¿no? Sí, nos colonizaron. Si tienen ganas hablamos en castellano. Si World War One. Bueno, ahora te voy a hablar en francés. Vale. Slumguillon. Salud, es un guiso que es como guiso berreta, sería. Que es medio que lo que tenés, pero bueno, ahora se fue transformando esa cosa de que la comida es cultura y se va transformando. Ahora sería más parecido a unos fideos medio cortos, como si fueran unos mostacholes finitos, con carne molida. Como una especie de ragú o de boloñesa. Pero en ese momento no se hacía con carne picada especial. Se hacía con el corned beef, esas latas de Spam o de carne molida. Bueno, vos sos vegetariano. De carne molida que viene en una lata que la cocinás y es extremadamente grasosa, no es rica. Bueno. Pero aguantadora para la guerra. Pero bueno, sí, había que comer y había que comer. Y después los ingleses tenían una comida que se llamaba maconochi, que es por el apellido de la empresa que lo hacía, que era un guiso enlatado. Que hay mucho registro. Me río porque acá tengo uno escrito que dice: si sobrevivo a la guerra, lo primero que voy a hacer es encontrar al hombre que inventó el guiso maconochi y hacerle lo mismo que él nos hizo a nosotros. O sea, el tipo estaba en la Primera Guerra Mundial, la guerra más sangrienta de la historia de la humanidad, y estaba pensando en que odiaba al tipo que le había hecho esa comida. Imagínate. Momento, ¿de tan mala era entonces? ¿Cómo puede ser? Y era un guiso que tenía esta carne así como enlatada, nabos, zanahorias. Siempre el enemigo está más adentro, ¿no? El enemigo está más adentro. Y después una receta o recetas que me gustan mucho, es las de la Guerra Civil Española, la cocina de resistencia, que por ejemplo, vos pensás en una paella. ¿Cómo? ¿Una paella? Las paellas son los bichitos de mar, el arroz se hace de una forma. No, bueno, acá no había arroz. Había que hacerlo la paella con lo que había. Entonces, bueno, usamos lentejas. Queremos una tortilla de papa, no hay huevo. Bueno, inventamos la papa rosti. Y después también se usó como forma de guerra psicológica la comida, porque el régimen franquista lo que hacía era publicar diarios con recetas para que la población haga, que eran recetas que tenían ingredientes que eran carísimos, que eran imposibles de conseguir para gente que estaba sitiada en Madrid, que estuvo sitiado como 900 días, y entonces publicaba estos diarios mostrando: miren lo que come la gente, y te ponían panceta, chorizo colorado, pato, un montón de cosas, y era una guerra psicológica de mirar lo que comen afuera. Esto que decís de la comida es cultura, hace un par de años fui al jardín japonés y había un profesor de sanshin, que es un instrumento de cuerdas, que contaba que cuando era chico él estaba en la Segunda Guerra, en Okinawa. Bueno,
y había una canción que hablaba sobre la batata. Y yo decía, pero ¿cómo? La batata no es de ese continente. ¿Qué hacía por ahí? Ellos tampoco sabían, solamente era lo que había para comer en la guerra. Y el señor nos contaba que batata en absolutamente todas las comidas. Desayuno, en sopa, en puré al mediodía, a la noche la cáscara con no sé qué cosa. Y después pasó a cantar una canción, medio poema, dedicado a la batata, a un cultivo de otro continente. Así que cultura, gastronomía, guerra, ese es mi aporte. Mirá, qué lindo. ¿Qué te parece si seguimos con Malvinas? O no quiero que te quedes con muchas cosas para decir, pero sí, Malvinas, estamos en fechas particulares. No me gustaría que nos quede corto Malvinas. Bien. Sí. Estamos extremadamente bien, de hecho. Bueno, Malvinas. Quiero ser cuidadoso con esta sección. Malvinas. Cuando se declaró la guerra, se pensaba muchas cosas. Entre ellas que estábamos a 300 kilómetros del continente. Iba a ser logísticamente simple, sencillo, y realmente no lo fue. La paradoja central de todo esto, de toda esta discusión de Malvinas y la comida, es que Puerto Argentino, en Malvinas, tenía depósitos que estuvieron durante todo lo que duró la guerra llenos. Llenos de comida, de harina, chocolate, leche en polvo, fideos, latas de carne, dulce de leche, dulce de batata. Estaban completamente llenos. No podían llegar de Puerto Argentino a hacer 5 kilómetros, 10 kilómetros para llegar a las trincheras, a los pozos de Zorro. Tremendo. La importancia de las vías de comunicación, como empezamos hablando de la columna. Exactamente. Y esto, durante mucho tiempo, más o menos que no se supo. Yo nací en el año 91, durante mucho tiempo no tuve conciencia de nada de esto. En el 2012 se desclasificó lo que se llama el informe Rattenbach. Antes de eso, en el 83, bien fin del 83, se había publicado un pedazo de este informe, pero bueno, después se desclasificó en el 2012 completamente. El informe de Rattenbach lo hizo una persona del no quiero decir ejército, de las Fuerzas Armadas, retirada, junto con varios otros asesores, también todos retirados. Y fue lapidario contra el gobierno de ese momento, el gobierno de la dictadura, y particularmente con las formas en las que se gestionó las vías de suministros. Citas textuales que dicen: no adoptó medidas conducentes a disminuir la deficiencia de la alimentación de las tropas bajo su mando, lo cual fue una causa primordial del grave decaimiento físico y moral de las mismas, dándole un reconocimiento casi principal a la pérdida de la guerra por el hambre de las tropas. Con el fresco que hace ahí, aparte. Perdón, Lau, pero ¿vos hipotetizás por qué pasó esto? Circulan algunas historias en las familias de, no sé, que muchas cosas quedaron acá en el continente, de personas que habían enviado alimentos con cartas dedicados a los soldados por protegernos del enemigo, etcétera, pero que están en el puerto argentino, allá en Malvinas. Yo voy a intentar hablar de lo que más o menos es como hechos históricos. No quiero hipotetizar porque, por ser un tema tan, sí, me parece... no sé si se sabe, claro. De cuidado. No, lo que es claro es que el movimiento en las islas de día era muy difícil porque los ingleses controlaban el espacio aéreo. Entonces, querer moverse, aunque sea 10 kilómetros, era que te pasen los Sea Harrier por la cabeza. De noche, lo que dice el informe es que tendrían que haber tomado medidas para resolver esto. No soy estratega, no sé cuáles son esas medidas, pero a los ingleses no les faltaba alimentación y estaban a 5 o 10 kilómetros. Y además hay un montón de registros de que ahora vamos a avanzar hacia allá, pero de castigos enormes, castigos, torturas hacia conscriptos por querer alimentarse bien.
Mientras que los altos mandos en Puerto Argentino sí comían bien. Bueno, me gustaría que arranquemos por ese lado. ¿Qué comían entonces si la comida que enviaba el país estaba en el puerto y ellos estaban en la trinchera? Bueno, había 2 comidas principalmente, o 3, dependiendo de cómo lo veamos. Lo principal era lo que le decían el rancho. Tener el rancho era la comida caliente. Que eso era bastante difícil. Porque la comida caliente se hacía en unas máquinas que son cocinas de campaña. Que las cocinas de campaña existen desde, como les digo, desde los romanos. Con diferentes tecnologías. Las cocinas de campaña que estaban en Malvinas, les decían la morocha. La morocha porque tenía hollín de... Imaginen cómo prendemos un fuego en una isla que no tiene árboles. Aparte, el humo revela tu posición. El humo revela tu posición. Entonces, vos solo podías usar la morocha en lugares en donde eran campamentos base, que estaban protegidos. Entonces, vos tenías que cocinar ahí con turba, tierra súper orgánica, con muchísimo carbono, que estaba ahí. Entonces, guisos que tardaban 2 horas en cocinarse, pues son unas cocinas a presión enormes, que son como un tráiler de una camionetita. Hasta vos le podías poner la patente y salir con eso por la calle. Gigante. Es como en la Feria del Productor al Consumidor, por ejemplo, hay un muchacho que vende los ahumados. Bueno, es como eso, pero a gasoil o a leña o a turba. Bueno, la turba tardaban 6 horas lo que tardaban 2. Y hasta que lo llegaban a cocinar y todo, tenían que ir después de ahí al frente. Y eso entonces llegaba completamente frío, porque es Malvinas. Y una cosa es comer comida fría y otra cosa es comer un guiso grasoso frío. Una capa, lo que cuentan los conscriptos en ese momento es que les llegue la comida esa y tener una capa de grasa horrenda para comer. Hay que comer. Un monopedazo, un pedazo solo de pinchazo y sale todo unificado con grasa. Sí. Cuando tenés que ir a pelear por tu vida. Bueno, aparte eran niños. Bueno, tampoco. Igual imagino que también había, no sé, si había ganado en ese momento, ¿se podía consumir? Bueno, ahí les comenté lo que era como la primer comida. Después la otra eran las raciones C. A partir de registros que estuve leyendo en foros de excombatientes, muchos dicen que de todo el tiempo que estuvieron hablando de los colonizados de la mente, deploy. Ay, Dios. ¿En servicio? En servicio, ahí en el frente de batalla, solamente comieron una vez una ración C. Y las describían como reales manjares a veces. Ahora les voy a describir bien cuáles son. Pero entonces podían robar ganado. Pero cuando los oficiales de mayor rango te encontraban robando ganado, te sacaban el bicho y te estaqueaban. Estaquearte es ponerte en el piso helado, de brazos y pies atado contra el piso, muchas horas, para que el frío te entre por todo el cuerpo. Te estaqueaban por muchas cosas. Por ejemplo, también le daban rifles que no funcionaban, y si los querías probar antes de ir a tirarte con los ingleses, no podías probarlo. Porque hacía ruido y porque hacías ruido o gastabas municiones o etcétera. Entonces te estaqueaban. ¿Y el ganado? ¿De quién era? ¿Era de productores ingleses? Algunos lo que cuentan es que algunos cazaban ovejas de los Kelper, otros intentaban robar de casas, que el ejército argentino, las fuerzas armadas lo prohibían porque iban a generar enemistad con la población local. Estaban como la población local por un lado, el ejército argentino, y los ingleses por otro, que los Kelpers eran ingleses, pero más o menos. Entonces estaba prohibido robar ganado, pero bueno, te estás muriendo de hambre, entonces robaban ovejas, algún animal, cazaban mucho, hay registro que han comido gaviota, han comido unas que llaman abutardas, que son como una especie de pato medio salvaje de ahí. Y los soldados lo hervían en sus propios cascos. Estas raciones C que les digo tenían unas galletitas tipo criollita, tenían un dulce, esos de Damasco que uno va... El mismo dulce de Damasco, de esos chiquititos cuadraditos. Capaz alguna carnecita
Y después había que hervir. El tema es que te dan unas pastillitas de combustible sólido para hervir, pero no podías hervir 300, 400 mililitros de agua con eso. Entonces terminabas comiendo frío el guiso. No, aparte o los fideos. En la trinchera, para hacer algún tipo de combustión, aparte de que debe ser re difícil, te morí con el humo también. Sí, no, estaba completamente fuera de las posibilidades eso. Hay un registro que me gustaría leer, que saqué de uno de estos foros, que lo comenta un veterano de Malvinas que se llama Gabino Suárez. Lo voy a intentar leer lo más textual posible. Dice: Toledo, otro soldado, hervía el pato, la butarda, al comenzar la noche, y luego de unas horas lo hervían en el casco o en latas grandes de dulce. Lo sacaba al freezer. El freezer era afuera, dejaban afuera toda la noche. Después, al otro día, lo ponía de nuevo en agua hirviendo, y después agarraban las supremas de la butarda esta y la rebozaban con vitina. No sé si se acuerdan la vitina de cuando eran chiquitos. Y después fritaban esas supremas rebozadas, hervidas, en la misma grasa de la butarda. Eso era como la comida. El manjar, porque aparte estaba calentito. El manjar. ¿Cómo estamos de columna de parte de Malvinas? Porque nos estamos quedando sin tiempo. ¿Te queda algo por ahí dando vueltas? Un poquitito que tiene que ver con lo que había comentado antes hace un rato. En mayo se hizo las 24 horas de Malvinas, en donde todo el mundo, se hicieron 24 horas en la tele, donde todo el mundo donó. Se juntaron en un montón de lugares, de centros cívicos, de clubes sociales, municipalidades, a construir raciones, a darle a la gente esa posibilidad de participar como civiles para ayudar a los pibes que estaban allá. Se recaudaron 22.000 millones de pesos ley, que eran como un palo 600 verdes. Y mucho de eso no tiene registros de que haya ido a comprar suministros, de que haya ido a comprar municiones, que haya ido a comprar formas de hacerle llegar la comida, botas. Se perdieron en las arcas del Estado. Y después, bueno, quedó mucho eso de cosas que después se fueron hasta Comodoro, fueron hasta allá, y después se empezaron a revender en las distintas provincias. Eso es una locura. Bueno, si no te molesta, quiero hacer una chiquitita antes de cerrar. Pasaste de la antigüedad, pasaste por la Edad Media, guerras napoleónicas y terminaste en Malvinas. ¿Tenés en mente un suministro si tuvieses que ir a la batalla ahora? Las cosas que te llevarías como tu equipamiento ideal. Tipo pasta de comida de astronauta. Estamos en un mundo difícil. Sí. No sé si lo pensaste. Yo la galleta tiene que estar, ¿o no? Sí. Yo de chico tenía una tenía una mochila especial de chico hasta los 20 años, hasta que me mudé solo. Hasta los 20 años que me mudé solo, tenía una mochila especial, una mochila de mochilero armada, con la marmita, con ropa, botas, todo como si tenía que escapar de repente. No me preguntes por qué, pero la tenía armada. Estás más preparado que nosotros para el fin del mundo. Tenía conservas, tenía todo. Me faltaría para mí algunas cosas que son más modernas, como hay unos calentadores de comida químicos que son con magnesio y creo que potasio, que como que rompes la bolsita y calienta. Entonces vos metés lo que querés calentar ahí, entonces se calienta, no importa que nieva, que estés abajo del agua. Eso me encantaría conseguir. Y algún purificador de agua, una AR-15. Bueno, esperemos que nos quede lejos por la guerra. Nuestro gobierno espero que sí, realmente es terrible. No se involucre más. Bueno, ¿te parece que cerramos esta columna? ¿Te quedó algo para cerrar ahí? Puedo cerrar con un chiquitito que tiene que ver con lo que vino después de Malvinas, con lo que vino después más en la época más posmoderna. A ver. Siempre la comida, como dijimos, siempre la comida fue como el limitante a la expansión. Pero en un momento la comida se volvió muy, muy utilizada como arma. Tenemos casos como Yemen, Ucrania, en donde los bloqueos económicos, donde bombardeos a silos, bombardeos a puertos, han generado muchos más desastres. Por ejemplo, guerras sin botas en el suelo.
Arabia Saudita invade Yemen sin invadirla, solo la bombardea y bombardea sitios específicos muy vinculados a la alimentación. Particularmente ahora, en el genocidio en Palestina, la empresa, la AISA de Israel, tiene el 80-90% del suministro de agua, por ejemplo. Entonces bloquean el agua que llega a Palestina. Tampoco dejan pasar los alimentos. Tampoco dejan pasar la flotilla Sumud. Entonces, no solo es una limitante para la invasión, sino que es una limitante para defender el propio territorio y utilizarlo como arma. Gracias. Excelente, Lauti. Excelente, Lauti. Muy bueno tenerte acá, como siempre. Bueno, veremos qué nos queda para el resto del año y espero verte pronto. Vamos a un corte y volvemos con más sobre la Tierra.